Y si hablamos de dinero, de ese fenómeno que para algunas personas es una bendición, pero para otros es un problema. Puede generar seguridad y bienestar, pero también ansiedad, frustración e incertidumbre. Cada persona lo vive y lo percibe diferente. Pero vamos a hablar claro, el dinero suele ser un tema incómodo. Nos enseñaron a temerle, a esconderlo y a mirarlo con culpa. Crecimos escuchando frases limitantes y sin darnos cuenta, esas ideas moldearon nuestra conducta. Y aquí estamos para romper ese patrón, para desafiar todo lo que has creído acerca del dinero y enseñarte a verlo como la herramienta que realmente es, una herramienta de libertad, no de miedo. Este espacio nace para impulsarte a transformar tu relación con el dinero, compartiéndote historias de personas reales que lo han alcanzado. Sin exageraciones, sin imposibles, reales. Aquí encontrarás respuestas. Aquí no solo hablamos de números, hablamos de posibilidades. Aquí hablamos con los que ya se equivocaron y hoy nos acortan el camino. Con los que se alinearon, con los que accionaron y combinaron su mentalidad con su poder personal. Empecemos. Esto es Hello Money. En este primer episodio conocerás a María José Riveros, odontóloga, empresaria, conferencista e influencer. Primera mujer colombiana en crear contenido de odontología en YouTube. Ella nos contará cómo ha alcanzado ese tan anhelado éxito y sus metas financieras. Cómo pasó de ser una empleada a ser una empresaria. ¿Esto es posible? Ella nos lo va a contar. Bienvenida, mi querida Majo. Estoy feliz de que seas mi primera invitada en este podcast Hello Money. Esta es una conversación muy real. Quiero que te sientas cómoda y que podamos conversar de tu crecimiento financiero y podamos compartir con todas las personas que nos escuchan todas esas acciones y mejores prácticas para poder alcanzar el éxito. Lo más chévere es que nos vamos a divertir porque creo que vamos a hablar de muchas cosas que personas pueden tomar nota para empezar a implementarlas en su vida. Mi primera pregunta, y tal vez para que conversemos, es: ¿te gusta hablar de dinero? Ahora me gusta, como que, bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Dónde lo buscamos? Inventemos algo, entonces realmente hoy, 2025, no me da nada de miedo. ¿Cómo era antes tu relación con el dinero y qué tuvo que pasar en tu vida para que la empezaras a trabajar y poder llegar a, pues, la empresaria, influencer, conferencista que eres hoy? Yo me casé muy chiquita y cuando uno se casa muy joven, me casé a los 24 años, no lo hagan, antes de tener posgrado y muchas cosas construidas, pero claramente me casé sin tener conocimiento de nada. O sea, prácticamente pensaba que yo ya a los 24 años había recorrido el mundo entero y la verdad es que apenas me casé me estrellé con muchas cosas. Uno, porque pues me fui a convivir con una persona que digamos que tenía unas creencias con el dinero muy limitantes. Entonces, de alguna manera, cuando andas con la miel, algo se te pega. Entonces era como esa guerra y que quieres seguir, pero no, espérate un segundo porque no tenemos plata, no tenemos esto, o sea, digamos que empieza uno como a limitarse mucho. Además de eso, quedé embarazada muy rápido, entonces prácticamente enfrentar un matrimonio con un bebé recién nacido, o sea, yo me embaracé al mes y medio de casarme. Entonces, lo poco que ganaba, pues me tocaba entre el matrimonio, las cosas de la casa y el bebé. Y a eso súmale que pues se me ocurrió hacer un posgrado. Estudié con crédito estudiantil, en Colombia se llama el ICETEX, entonces no es como que de pronto dicen, no, ya tenía todo el dinero para estudiar, mis papás me pagaron mi pregrado, pero el posgrado. Entonces estudiaba de lunes a viernes, con bebé recién nacido, con recién casada, con un crédito encima, trabajaba sábados, domingos, o sea, era muy duro. Por lo tanto, en ese momento mi relación con el dinero era muy compleja, porque prácticamente estaba alcanzada todo el tiempo. Lo famoso de que no me alcanza, no. O sea, teníamos lo que ganaba mi esposo y lo que yo ganaba los fines de semana, y con eso teníamos que organizarnos, ¿sí? Entonces vivíamos en un apartamento chiquito, solamente tenía un baño, era un apartaestudio, los tres. O sea, era una cosa que si yo me acuerdo, digo, bueno, sí, agradezco mucho haber vivido eso, porque pues eso también te enseña que no quiero, ¿verdad?, tener. Pero sí era muy difícil, ¿vale? Y en el proceso, pues digamos que sí va uno creciendo, va uno teniendo pues nuevos trabajos, vas conociendo personas que también te ayudan a cambiar la mentalidad. Entonces, creo que al inicio fue muy, muy, muy duro. Hoy, gracias a Dios,
pues tenemos una empresa construida, las cosas han cambiado mucho. Pero sí un proceso y yo te preguntaría, ¿cuál fue el punto de inflexión? O sea, es decir, tú estabas en esta situación, estabas trabajando como ortodoncista o eras odontólogo solamente para una clínica, ¿cierto? Eras empleada. Era empleada. Yo trabajaba para otras personas. Digamos que trabajaba como prestación de servicio. O sea, que lo que prácticamente hacía no tenía nada, porque cuando uno tiene un sueldo fijo, pues es delicioso, porque trabajes o no trabajes, te incapacites o no te incapacites, o cualquier cosa. Tú sabes que cada 25, cada 28 te llega la platica y tú con esa platica te organizas. En mi caso yo era empleada, pero era independiente. Entonces si yo me enfermaba y no iba a trabajar, no tenía plata cobrada. Entonces al final siempre fui independiente. Siempre fue como necesito rebuscarme la plata. Entonces cuando uno es profesional de la salud, tienes que empezar a buscar diferentes trabajos. Entonces el lunes trabajaba en una clínica odontológica, el martes en otra, el miércoles en otra. Y así me la pasaba yo recorriendo todas las barrios de Bogotá para poder tener más ingresos. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué tuvo que pasar para que tú dijeras, ya no más, yo tengo que hacer algo diferente? Porque si seguías haciendo lo mismo, ibas a tener el mismo resultado, te ibas a quedar en ese apartamento pequeño. Hay una cosa importante que voy a decir y es que durante todo ese tiempo, aunque yo era independiente, mi esposo sí tenía un sueldo fijo. Entonces, digamos que uno tenía ahí como ese segurito, como que bueno, o sea, lo que fuera, él respaldaba eso. Pero nosotros fuimos trasladados a Francia y cuando regresamos a Colombia, pues él sigue teniendo su trabajo, pero yo ya no tenía nada. Cuando yo me fui, yo tenía una clínica en el sur de Bogotá, vendí mi clínica, vendimos todas las cosas del apartamento, vendimos el carro que teníamos, o sea, nos fuimos a construir el sueño europeo que era vivir en Europa. Y por la crisis petrolera que había en esa época, nos devuelven y pues mi esposo tenía trabajo, pero yo no. Esa sensación de no tener trabajo, de depender ya 100%, sabiendo que yo era muy activa y que tenía mi dinero, pues como que eso empieza a generar, tenemos un problema. Ya estábamos viviendo, ya éramos los 4, los niños un poquito más grandes, ya nace mi segundo hijo, y pues la responsabilidad no éramos 2, no éramos 3, sino ya 4. Y el sueldo de Mauricio pues no alcanzaba. Entonces en ese caso ya siente uno como esa presión de que, bueno, ¿qué necesito hacer? Yo siempre he sido la creativa, la que habla, la que viene, la que va, y pues de ahí es cuando sale el canal de YouTube, que sí, algo parecido así, pero de odontología, y es ahí cuando yo me doy cuenta que lo que me encanta hacer y me apasiona empieza a generarme o empieza a monetizar. Y cuando yo me di ese valor, es cuando empieza mi mente a cambiar. Ahí, quiero que te detengas, ¿no? Porque antes no te valorabas, ¿no? O no entendías que había un concepto de valor detrás del dinero. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó ahí, no? Porque cuando dices, ya empecé a valorarme o entendí mi valor, ¿sí? O empezaste a ver que haciendo lo que hacías, pues había un fruto y había una consecuencia monetaria. ¿Qué fue lo que cambió en tu mentalidad en ese momento? Que me di cuenta que sí era capaz de. Porque antes vivía en el día a día, en el corre-corre y que solamente tengo que trabajar para poder mantenernos. Eso era como Te intercambiabas el tiempo por dinero. Exacto, o sea, tiempo por dinero. Y en la odontología pues es así. O sea, porque tienes que atender paciente. Si el paciente te dice a las 6 de la mañana, yo decía, culpa el de que me pague, yo lo atiendo a las 5:30. ¿Sí? Y si el paciente te dice, no, es que no puedo sino hasta las 8 de la noche, ok, las 8 de la noche. Yo no tuve, por recién casada, yo no vi a mi hijo ir al colegio por primera vez, yo no lo escuché decir mamá por primera vez, yo no lo llevé al jardín por primera vez, yo no lo escuché, vi caminar por primera vez. O sea, muchas cosas me perdí por estar trabajando. Hoy las cosas son distintas, ¿sí? Con mi segundo hijo intenté cambiar un poco las cosas, pero igual siempre puse primero a mis pacientes que a mi familia. Y eso es duro decirlo, pero pues en los profesionales de la salud creo que es algo que nosotros desde nuestro código de ética está como que nos lo insertan. Pudiésemos decir que es el costo que has tenido que pagar con mis hijos por el éxito, porque hoy día no solamente eres odontólogo con una especialidad ortodoncista, pero también eres empresaria. Y este camino de pasar de odontólogo a empresaria ha sido un camino largo. ¿Cómo ha sido ese camino? Yo tengo que decir que es un camino largo, claramente hay subidas y bajadas, pero cuando te unes con las personas adecuadas te es más fácil.
Y eso es un consejo que yo le quiero decir a muchas personas. Uno se tiene que juntar con personas que lo ayuden a crecer. Sí, eso está como que si te juntas con 5 borrachos, terminas siendo eso, esto borracho. Digamos que te lo dicen y te ríes, pero al final es cierto. Porque la mentalidad o el comportamiento o la forma de vivir las otras personas te contagia. Cuando yo monté mi primera clínica, fue porque, me acuerdo tanto, trabajaba de 8 a 8. Y había la jefe de esa clínica, ella tiene muchas sedes de odontología por todo Cundinamarca. Y ella no es odontólogo, pero iba de clínica en clínica a recoger la plata al día. Y yo me acuerdo que yo trabajaba en un segundo piso y ella llegaba en su camioneta BMW azul. Y yo cuando veía, yo decía, hay que ir a recoger la plata. Y yo yo atendía aproximadamente entre 50 y 60 pacientes al día. Y por mucho me hacía lo que pueden ser hoy 70, 80 horas, de 8 a 8. Y yo me acuerdo tanto que yo dije, no, yo quiero ser esa señora. ¿Cuánto grande? Yo tendría, no sé, 20 y años más o menos. Yo decía, yo cuando soy tan grande quiero ser como una señora que uno vaya y pues el trabajo se iba a recoger la plata que producen las otras clínicas. Pero aquí te tengo que interrumpir porque es que hoy eres tú la que tiene tu BMW. Eso fue hace 13 años. Hace 13 años. Sí. O sea, ese fue, porque yo cuando la vi y un día dije, no, yo quiero ser dueña de mi propia clínica. Y busco una socia, que es odontóloga, pero ella es casi socia capitalista. Yo lo que necesitaba era plata para montar mi clínica. Obviamente, cuando ya tomas la decisión, oye, no es fácil. O sea, te enfrentas con la realidad de la empresa, de los impuestos, o sea, ser independiente es delicioso, tú llegas y te vas. O sea, ser independiente no ser empleado o tener una responsabilidad. Llegas allá y si se inunda la clínica, pues que los dueños miren a ver cómo lo solucionan. Si el paciente lo fue, pues eso no es problema tuyo. Pero hay que cuando eres dueña, se toca asumir todas las responsabilidades. Pero en ese momento yo vi así, yo no sé, en su camioneta, yo dije, yo quiero, es que no, me parece verme. Yo la miraba, yo decía, ya llegó esta señora por la plata que yo estoy haciendo. Pero mira cómo son las cosas. En ese momento yo me ganaba aproximadamente 6,000 pesos, que viene siendo como $1.50 por paciente. Wow. Y la señora, eso era como un 25% de lo que se pagaba el paciente, claro. Entonces yo se llevaba el otro 75. Pero bueno, digamos que eso fue una etapa. Y mi socia sí era empresaria. Ella tenía también su BMW. Y ella, muy inteligente, porque hay que decirlo, cuando buscamos el local, ella dijo, yo lo compro y se meta en la arriendo. Y ella era supremamente hábil para las ventas. Y yo creo que más que la clínica con todas sus pesadillas, era cómo yo la veía. Yo decía, esta vieja, y le aprendí mucho. Creo que esa transición, verla a ella, fue como, yo seguía con cuenta de mi BMW, yo iba a comprar. Pero era para ella muy fácil. Yo la veía, tenía la clínica, asaderos de pollo, papelería, o sea, y yo decía, sí se puede. O sea, es que el dinero está. Lo que pasa es que uno como o le da miedo, o cree que no es capaz, o yo, ¿por qué voy así? ¿Por qué voy a montar una papelería? Unas creencias limitantes. Y aquí viene mi siguiente pregunta, y es, para hoy pararte y decir, bueno, yo tengo mi empresa, soy independiente, no dependo de nadie, tengo que trabajar, o sea, al final eres dueña de tu tiempo, y al final el dinero es una consecuencia, pero ¿en qué persona o qué tipos de pensamiento has tenido que trabajar, has tenido que sustituir para poder medírtele a esto y poder lograr tus metas? Eso es pura mentalidad. Yo he aprendido, y hoy las redes sociales le permite a uno conocer a muchos mentores. Uno necesita, anótalo ahí, segunda cosa importante, necesitas un mentor. Puedes tener 10, pero lo importante es que te vayas como identificando con uno y que ese mentor también te vaya guiando, porque vas a encontrar muchas ideologías, vas a encontrar muchos pensamientos, vas a encontrar muchas formas de crecer. Pero he leído mucho, he leído libros especialmente como de empresas, de crecimiento. ¿Cuántos libros te lees al mes? Me puedo leer más o menos un libro mensual. O sea, a veces de pronto no me lo leo todo, pero como que lo lojeo y saco esto aquí, esto acá, esto aquí. Soy una fanática, viajo mucho a dictar conferencias, siempre me meto a una librería y me voy con un libro. Y ese libro, el que me llame la atención, el que conecte conmigo, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con marketing, con servicio al cliente, son como las cosas que más me encantan, especialmente porque yo ofrezco servicios en la clínica.
te formas continuamente, o sea, en cosas que no tienen nada que ver con odontología. No, nunca. Yo voy a 2 congresos de odontología, pero pregúntame diplomados, cursos, congresos, lo que sea, de estrategia de marketing, de automatización. Ahorita, por ejemplo, estoy estudiando una inteligencia artificial, de automatización, y uno diría, pero como una odontóloga está aprendiendo eso, porque yo ofrezco un servicio y el servicio está a la mano y todo el mundo necesita responder preguntas. Y tengo personas encargadas para eso, pero si tú lo automatizas, disminuyes el tiempo y lo mejoras. Entonces, prácticamente mi tiempo de educación está más enfocado al crecimiento. Entonces, mi mentalidad sí ha cambiado con respecto a eso. Y va a ir cambiando, porque Lara ya es un hábito. Pero me junto con personas que me ayudan a crecer. Uno de los elementos importantes que te escucho es que te atreviste a hacer algo distinto. Es que como que dijiste, primero te la creíste, yo quiero ser como ella, yo quiero ser esta señora que viene y busca el dinero en cada una de sus clínicas, que tiene muchos negocios, que al final, y los has ido construyendo, ¿no? En 13 años. Pero si yo te pregunto, ¿el riesgo te dio miedo? ¿Te dio miedo perderlo todo en algún momento? Salir de esta zona de confort para ir tú misma a trabajar de sol a sol también, porque se trabaja mucho. Yo tengo que decir, y creo que varios empresarios, emprendedores que están viendo esto se van a identificar, y es que cuando tú eres emprendedor o empresario, vives con miedo todos los días. O sea, tú te levantas todos los días y es como, ¿qué voy a hacer hoy para seguir creciendo? En la zona de confort es la del empleado. Yo me levanto, me baño, tomo un café, voy a trabajo, y están en su zona de confort, que no está mal, porque hay gente que dice, no, es que estás en tu zona de confort, todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero cuando estás emprendedor y como que te levantas y dices, bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Qué me voy a inventar? Mi esposo, qué pecado, yo tengo que decirlo, mi amor, si me estás viendo, te amo. Yo soy el globo de helio, ¿sabes? Que si tú no lo agarras, el man se va, o sea, el globo de helio, o sea, se va. Él, después hablaremos de esto, pero él es por la grapitica, esa cuerdita que me aterriza. ¿Por qué? Porque yo todos los días lo estoy inventando algo. Pero también es importante decirlo, y es porque no le tengo el miedo al resultado. Yo me eso es importante. ¿Por qué? Porque yo todos los días le invento algo. Pero no le tengo miedo al resultado. O sea, le tengo miedo es como a perder todo. ¿Sí me explico? O sea, como le tengo miedo a perder lo que he construido, todos los días me levanto a buscar a construir algo. Entonces, por ejemplo, chismes aquí financieros. Entonces, tenemos que pagar algo. Y yo le dije a don esposo, que es mi esposo, ¿no? Entonces le digo yo, necesitamos hacer pagar esto. El man, que tiene una creencia completamente distinta a la mía, él ya estaba pensando en un crédito. Y yo, ¿qué necesidad de un crédito? Entonces me dice, ¿pero cómo así? Entonces le vendamos algo. Como también tenemos, además de la clínica, hacemos infoproductos. Le dije, pues construyamos este infoproducto y que este infoproducto nos genere este dinero, y este dinero, no sé, lo metemos para que rentabilice y ya paramos eso. Eso se llama un ecosistema financiero. De alguna manera, y es importante darle este nombre, ¿no? Y que lo entiendan también los que nos están viendo y escuchando. Eso se llama empezar a diversificar, una mentalidad de primero creértela, de tener la autoconfianza para decir yo puedo, yo lo voy a hacer. No han dado el resultado, y es asumir el riesgo, y es decir, bueno, sí, voy a aprender, voy a darle con todo. En segundo lugar, es poder entender también cómo funciona el crédito genera un costo, o sea, hay muchas cosas y muchas estrategias para crecer, pero fíjate que ya eres médico, odontólogo, y al final ahora te escucho y eres una pues empresaria que tiene diversos activos, que además tienes, pero han pasado muchos días para lo de eso. No hay también muchos golpes. Y aquí es, ¿cuál consideras que ha sido un error que puedas compartir acá y que puedas decir, no lo hagan, eviten este error? ¿O cómo haces para no repetirlo? Porque a veces uno comete un error y vuelve otra vez. ¿Cómo evitarlo? Tengo 3. El primero, procrastinar. El problema de la mayoría de las personas cuando tienen una idea es que piensan que es una mala idea. Estaba escuchando a uno de los mentores que yo sigo, que son ese rato, decía, mire, uno puede tener malas ideas, pero es mejor tener una mala idea que no tener. O sea, porque cuando tú tienes una mala idea, lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero si esa mala idea funciona, ¡wow!, es una cosa loca. Entonces, para mí, tal vez, cuando yo monté el canal de YouTube, era una mala idea. O sea, yo me decía como, Barça Novita, ¿tú qué carajo vas a hablar en un canal de YouTube? Y yo,
pues de dientes, y me decían, pero pues llevaré. Y empezaste a hablar de odontología. Porque yo lo que entendía era que buscaban las personas. Entonces, cuando tú identificas el dolor de las personas y se lo respondes, la gente ve. Mi video más famoso, que yo no sé cuántos millones de vistas tendrá hoy, no sé, 3, 4 millones de vistas, era los tipos de brackets. Entonces, la gente le da flojera leer. Entonces, se va a un blog, que si hay brackets así, que si hay brackets. Yo le hice un video, era horrible, yo no sabía grabar, no sabía editar, tenía todos los ojos puestos en mí, además que yo fui la primera en crear este tipo de contenido, entonces Eso es importante. O sea, María José Rivera es la primera mujer colombiana en montar un video profesional, que, cierto, de odontología. de odontología. Entonces, y me imagino el primer video, lo ves ahora y dices, No, qué cosa tan horrible. es horrible. Les voy a decir, intenté hacerlo como los youtubers. En esa época, la fama y la moda eran los youtubers. Yo quiero ser una youtuber. Yo no tenía nada que hacer. Acuérdense que llegué a Francia y no tenía nada que hacer. El marido te paga, o sea, estaba el salario Del marido, yo la verdad no sabía nada. Yo lo hice de hobby. Pero para mí hoy fue una excelente idea. Tanto que yo hoy vivo de las redes sociales. Yo le agradezco a las redes sociales. Entonces, cuando a mí la gente me dice, no, es que eso no es para mí, no lo procrastines. O sea, esas malas ideas pueden construir, pueden terminar o resultar en las mejores ideas de tu vida. La gente me decía, se burlaba, me decía, ay no, pues ahorita como el youtuber. ¿Cómo superaste ese miedo a las críticas? O sea, ¿cómo haces? Porque hay un miedo gigantesco en muchas personas que tienen y ve al que dirán, ay no, le da muchísimo más peso a lo que piensan los demás que a lo que puede ocurrir. Cuando yo dicto conferencias de marca personal y de redes sociales, yo a la gente le digo, mira, tu miedo no te paga la factura, no te paga el arriendo, no te paga la nómina, o sea, mis miedos no hace nada o no te ayudan a crecer. En ese ir y venir, cuando yo lanzo mi primer video de YouTube, no tenía ni idea de nada. O sea, nada era nada. Me lancé al estrellato y yo dije, y esto es algo que ustedes tienen que aprender y también se lo enseño a la gente, ustedes tienen que cacarear los huevos. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que mostrarle su idea buena, mala o regular a todo el mundo. La única forma que te conozca la gente es llamando la atención. Entonces, yo hice mi video, copié el URL y lo mandé a todos mis contactos de WhatsApp. Y la gente como, ay, qué lindo video, un video horrible. El primer paso no es bonito, es cierto. El primer paso es un experimento, es una prueba, es arriesgarte a mirar algo. Pero si yo no me hubiera atrevido, no estaríamos aquí sentados. No nos hubiésemos conocido. Se me hubiera ocurrido procrastinar la idea del canal de YouTube. Además porque fue una idea... Oye, es una fuente de ingresos, es increíble. Yo monetizo mi vida gracias a la marca personal que he construido. Ese es uno de los tipos de ingresos que hoy percibes. Majo, el miedo para ti, yo a veces explico este tema del miedo porque a mí me pasa y yo creo que nos pasa a todos, somos seres humanos. El miedo tiene dos caras. Tú primero te paraliza, te angustia, y ahí se para, yo diría que el 95% de la gente, sí. O sea, tú vas pasando y el miedo te atrapa, te congela, te pone a pensar cosas terribles, pero luego que pasas eso, viene la otra parte, la otra cara del miedo. La otra cara del miedo es espectacular, ¿no? Porque te da fuerza, porque te genera autoconfianza, porque dices, si hice esto, ya ahora quiero hacer más y más y más y no pueden parar, ¿no? Y es como una rueda que se mueve. Hoy te sientes así, ya el miedo es tu aliado, a pesar de siempre sentirlo, porque es importante que nos escuchen, el miedo no se va. No se va. No se va. Pero digamos que ahorita que estamos hablando y digo, pues yo me lanzo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no funcione. Y sí, lo mejor que puede pasar es que la rompamos la saquemos del estadio. Entonces, yo solo tengo un miedo. Y ahorita que tú estabas diciendo, digamos, tengo el miedo claramente a que las cosas se acaben. Okay. O sea, por mi marca, mi clínica. O sea, es un miedo constante, pero lo que te digo es como me levanto todos los días a buscar que eso no suceda. ¿Por qué? Porque pues vivimos de eso. Ahorita que estabas comparándolo, por ejemplo, con ese susto, con ese bloqueo, yo le tengo pavor a meterme al mar. Entonces yo no me meto al mar porque me da cosa que no sé qué haya debajo. Entonces cuando a mí la gente me dice, pues que me da ansiedad, me da vaina, yo digo, pero ¿yo por qué he sentido eso? Y cuando me meto al mar, lo experimento. No alcanzo a disfrutarlo y creo que eso le puede pasar a la gente. Yo me meto al mar, a la orillita, y me mojo los pies, pero si yo entro, me da cosa de que haya algo abajo que me coja los pies
y entonces me empieza a dar como un susto. No hay forma, estuve en el Mediterráneo, al frente de la isla de Capri, y todo el mundo lanzándose en sus yates, y yo encima de la barca, porque me daba pavor, y todo el mundo lo disfrutaba, o sea, todo el mundo se metía y decía, no, es que, pero yo absolutamente nada, y es la hora que a medida que pasan los años, me paralizo mucho más en el mar. Si yo toco y no sé qué estoy tocando, me da pavor, y eso lo compara uno con el miedo a otras cosas en las personas en el día a día. Y es, no tomas acción porque no sabes qué vas a encontrarte debajo de los pies. Entonces, Me va a pasar algo malo. exacto, siempre piensan que lo peor. ¿sí? No, a mí no se me ocurre pensar que me voy a disfrutar y me voy a relajar. Mira, si no sale, aprendes o lo que sea. ¿Qué le dirías a una persona que se siente atrapada, que se siente frustrado hoy porque no le alcanza el dinero, como a ti no te alcanzaba hace 13 años? Terapia, pero terapia en todo su sentido. Porque uno carga, desafortunadamente, con los miedos de los papás. Uno carga con las creencias que le asignaron a uno en el colegio. Uno carga creencias del esposo, con las creencias de las amigas. Uno carga con las creencias de todo su, digamos, como su grupo. Entonces, cuando tú vas creciendo y te juntas con esas personas que te limitan, hay amigas que uno dice, es que yo te amo, pero le dices, es que mira, voy a lanzar un emprendimiento de venta de aretes. Ay, no, pero aretes, pero ¿por qué aretes? Porque mejor no lo haces de perros calientes. Y esa amiga te rompe el sueño. Posiblemente seas la mejor joyera de todo el país. Era una idea. Entonces, en este caso, la recomendación es primero sanar o entender o buscar cuáles son esas creencias que te limitan. Porque yo le puedo decir, no, mira, ¿sabes qué? Piensa que el dinero es tu mejor amigo y de ahora en adelante él va a llegar a tu vida. No, pero si no puede. A mí me dicen, lánzate al mar, y yo digo, no. ¿Qué miedo financiero heredaste de tu familia? En mi casa no nos asignaron una creencia militar. O sea, mi papá ni mi mamá, no. O sea, mi papá era una persona militar, muy rígida, pero él veía a un señor, yo me acuerdo en esa época, era un gran mentor, Jorge, no me acuerdo, que vendía su programa en VHS o en Betamax. O sea, entonces mi papá compraba Y los veía. claro, y él se compraba todos los cassettes y lo veía. Todo era de superación personal, todo era mental. Jorge, no me acuerdo el señor, lo veo, me parece verla. Pero mi papá sí se sentaba conmigo. Mi papá era el que me hablaba de autoestima, de autocuidado. Mi papá era el que me decía que yo tenía, digamos, que buscar cumplir mis sueños. Mi papá era el que decía, a los 12 años me regaló una máquina de escribir lyric eléctrica. O sea, en esa época me decía, para que lo hagas los trabajos más rápido. Yo estaba en 7º de bachillerato y me decía, cuando tú te gradúes y vayas a la universidad, te estoy hablando del año 92, cuando tú vayas a la universidad, en ese momento tú no vas a llevar cuadernos. Tú vas a llevar tu computador o vas a llevar algo para escribir. Te estoy hablando del 90, o sea, mi papá, pero porque él me hacía pensar de esa forma. Sí, es una visión de futuro, una visión a largo plazo. Y él, lo que él hablaba hace 30 años, hoy que los niños llevan un iPad, a su colegio le llaman palos. Sí. Entonces mi papá nunca a mí, por lo menos a mi hermano, o sea, si yo no tengo creencias de esas, mi hermano menos. Mi hermano era como, no, yo no quiero ropa barata, yo quiero Lacoste. Y él hoy todavía vive en Estados Unidos, tiene unas expectativas de me dije, pero para nosotros no hay esa limitación. Mi papá ahorró para la universidad, o sea, Si hay una conciencia financiera. Y mi mamá era hija de tenderos de pueblo. Entonces, la mejor tienda del pueblo eran las de los abuelos. Entonces, mi mamá era como, bueno, esta es plata. Y tienen descendencia árabe también. Entonces, esa gente, mi abuelo y mi abuela tenían tiendas. Y a nosotros nos ponían a vender en la tienda en las vacaciones. Mi mamá atendía que había un contacto con el dinero constante, sí, sin ningún tipo de pena, no había vergüenza por cobrar, por nada. O sea, eso a ti no te ha limitado para nada. Desde mis papás, no. Desde tu papá. Cuando me casé, sí. Porque si me caso con alguien que... Es que las finanzas en pareja, eso es un temazo. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Qué pasa cuando pierdes plata? ¿Qué te pasa a ti? Voy a decir, yo no sé si la gente lo entienda o no, pero yo digo, siempre va a haber más. Hace un año tuve una muy gran pérdida. Tuvimos otro negocio en el cual me lancé, que era un bar de uñas, y perdimos mucho dinero. Y además de eso, una frustración muy grande porque no funcionó.
Pero uno de mis errores muy grandes fue que delegué, y eso es otra de las cosas, errores que uno comete cuando estás, y es delegar pero no controlar. Y eso fue lo que más me dolió, y haber reconocido que yo delegué, confié y las cosas no resultaron. Perdimos mucho dinero, pero como la relación tal vez está muy sana, y dije como, bueno, pues ya. ¿Cuánto tiempo te llevó sanar esa decepción? Sí, lo que pasa es que un mes antes me había enfermado, estuve en cuidados intensivos, y estando en cuidados intensivos te das cuenta que la vida sigue, estés o no estés. Yo duré 3 días en UCI, 9 días en el hospital, y la vida siguió. La clínica siguió, mi esposo siguió, mis hijos siguió, mi familia siguió, todo siguió. Yo estaba en el hospital, pero todo siguió. Y al final, si me hubiera muerto, no me hubiera llevado nada. Nada. Eso es importante. Nada. O sea, yo estaba en el hospital, no tenía ni el control del televisor, porque me tocaba llamar a la enfermera. Oye, Serapino, pues perdí el control de todo. La clínica siguió, por lo que te digo, la clínica siguió funcionando. Mi esposo, yo decía, pues si yo me llego a morir, él por allá en algún momento ir a conseguir otra esposa. Mis hijos dirán, ah, qué linda, mi mamá no está, pero pues bueno, me venía a seguir la vida, sí. Cuando salgo de el hospital, pasa lo de el spa de uñas. Creo que tuve que haber pasado por la transición de entender que mi vida era más importante que lo que había construido. Entonces, cuando vino el golpe, vino la pérdida del dinero, vino la frustración, además de eso, tener que salir a decirle a la gente, oiga, mire, pasó esto. Creo que era lo que me daba un poquito más duro. Pero pues dije, bueno, pues ya, o sea, y hoy está bien, es con salud y con vida, pero la clave se recupera. Y hoy después, Majo, de esta experiencia, ¿cuál es tu concepto de riqueza? Porque eres una persona exitosa, una persona con diferentes fuentes de ingreso, una persona que siempre está superando errores y equivocaciones, porque muchas veces, ¿qué es el éxito financiero hoy para ti? Lo estamos construyendo. Yo soy una feliz apasionada del dinero, pero a veces cometo errores. En la empresa somos muy organizados, pero yo también tengo que decir que personalmente, y creo que también este podcast permite para que la gente se identifique, yo en mi empresa somos muy organizados, llevamos todas las cuentas perfectas, pero en la vida personal no. Entonces a mí me llega plata de algo y yo digo, ¿para qué trabajo? Esos pensamientos, ¿sabes? Como de, yo ya trabajé, me lo merezco, después viene más. Sí creo que todavía mi proceso de relación con el dinero está bien, pero sí me falta todavía trabajar en construir más mi riqueza, en el sentido de que ya cuando me pensione, pues ya esa riqueza trabaje para mí. Entonces, estamos todavía en ese proceso, claramente recibimos ingresos, tenemos 2 hijos en el colegio y uno para la universidad, tenemos empleados por trabajar, mi esposo lo saco yo de trabajar para que se venga a trabajar conmigo, tenemos que seguir construyendo esto, entonces pues ya tenemos inversiones en finca raíz, estamos ahorrando, o sea, ese tipo de cosas todavía, pero mi propuesta o lo que me estabas preguntando con respecto al éxito es financieramente que yo pueda tener en unos años la libertad financiera. O sea, para mí creo que eso es delicioso. Todavía siento que me falta para poder llegar a ese, o sea, si nos hablamos en 10 años, ojalá alguien te pueda decir, ¿te acuerdas de esa pregunta al éxito? La logramos. ¿Sí? Creo que todavía falta un poquitito para esa construcción. Y es interesante porque creo que esa es la respuesta más inteligente. El éxito financiero se va construyendo día a día, porque probablemente dentro de 10 años, así lo tengas, no te vas a detener, también vas a tener nuevos proyectos. Yo creo que esa es una respuesta que me encanta porque es una respuesta humana, real, ¿sí? El éxito no es no tener problemas, ¿cierto? El éxito es seguir adelante, construir, dedicarte a lo que te gusta y superar estos obstáculos, o sea, cosas de salud, cosas de errores que se cometen. Entonces creo que me ha encantado el concepto que le das y ha sido un concepto real, muy humano. ¿Qué hábitos haces día a día? Cuéntanos qué herramientas utilizas. A ver, herramientas digitales. ¿Cómo es un día con Majo? Me levanto muy temprano porque a los niños los recogen a las 5:20 de la mañana. Entonces, prácticamente ese tiempo es de corre, pero es el tiempo con los niños. Entonces, yo levanto, les hago el desayuno y ellos salen. Y yo entro a trabajar a las 8 de la mañana en la clínica. Trabajo medios tiempos, entonces sí sé que tengo paciente a las 8. Tengo ahorita como nuevo hábito una meditación, más o menos unos 40, 50 minutos. Quiero darles una herramienta
poderosa y es escribir. A veces yo no sirvo para meditar, eso que la gente se sienta, porque yo estoy aquí y digo, ay, mañana tengo que hacer este video y tengo que pagar o sea, esa meditación no me da. Pero cuando mi cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas, la mejor forma es aterrizarlo y lo escribo. Entonces, esa primera hora es escribir mucho. Y en esa escritura salen ideas, salen retos, en esa escritura salen reflexiones. Entonces, lo que me va saliendo lo subrayo como de, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? No, estoy sintiéndolo por esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo subrayo y como que lo reflexiono, lo medito y lo trabajo. Esa hora ha sido muy poderosa, yo lo tengo que decir. Leo, dependiendo de lo que esté haciendo, leo y ya me voy a trabajar. Digo, es que en mi tiempo de trabajo estoy completamente dedicada a los pacientes. Soy una apasionada de la odontología desde los 9 años. Quería ser odontóloga, entonces cuando estoy en modo ortodoncista no hay nadie que me detenga. Me encanta el chisme, me encanta ver, la gente llora, sonríe, la vaina, el diente chueco, toda esa cosa. Estoy en mi proceso de... Hago contenido para mis redes sociales. Yo tengo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. ¿Qué porcentaje de tus clientes te llega por redes sociales? El 80%. Wow. Todos llevan por redes sociales. Hay un 20% que el referido, que la vaina, que la cosa, pero eso es. Y anteriormente, de ahí es cuando empiezan los problemas de salud y toda la cosa, para mí era prioritario el trabajo, la creación y ya. No le sacaba tiempo a mis hijos. Hoy a las 6:30 ya estoy fastidiada y necesito volver para mi casa. ¿Has aprendido a poner límites? Claro, antes, no, que hay tal cosa, arranco, me voy. Claro que sí, 8 de la noche, no importa, que Mauricio cuide a los niños. Claro. Hoy no, ya son adolescentes, necesita uno tener más presencia. Sí, la relación es diferente. ¿Qué hábito financiero ha sido el más transformador en tu vida? Que tú puedas decir, bueno, este hábito o financiero que tenga un impacto empresarial te ha transformado. Desde la parte empresarial en mi clínica, digámoslo así, la organización. ¿Eso qué quiere decir? Llevar cuentas diarias. Uno a veces le da flojera, pues porque tiene uno que ver, pero si uno le da largas a eso, pierdes el control. Y pues la clínica sostiene aproximadamente, nosotros tenemos 22 personas a cargo en la clínica. Entonces necesitamos tener todo muy organizado. Digamos que en ese caso mi esposo me ayuda a llevar el control de las finanzas de la clínica, tener un presupuesto. Si yo a veces me enloquezco, Mauricio, no, un segundo. Entonces creo que eso es importante, llevar un presupuesto, llevar una meta a la cual quieres alcanzar mensualmente y motivar al equipo, digamos, desde la parte financiera en la empresa, ¿sí? Desde la parte personal, que es en la que yo trabajo y sigo trabajando todos los días, es prácticamente lo que hacemos en la empresa, pero en mi vida. Entonces, para mí siempre, yo digo, el dinero hay, o sea, siempre va a haber. Entonces, si me lo gasto, eso mañana me llega otro. O sea, y creo que es algo que tengo que trabajar porque realmente si no lo controlo, se me va. Y eso fue uno de los errores que cometí, entonces no quiero. Entonces, creo que la organización, llevar un presupuesto adecuado y en ahorro y ver en qué invertir las cosas. Si el dinero fuese una persona y te hablara en este momento, ¿qué crees tú que te diría? Sígueme disfrutando. Sí, yo creo que si me diera como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que él me diría eso, síguelo disfrutando, gózatelo, porque cuando lo sufres es cuando las cosas se complican. Porque cuando sufres el dinero, es como en una relación, o sea, si tú estás con una relación tóxica, si el man no te llama, no te escribe y tú lo sufres, es una relación tortuosa. En cambio, si te escribe, te lleva a pasear, lo disfrutas, es mucho más fácil. Entonces yo creo que eso sería como que sígueme disfrutando, estamos tú y yo, vamos generando más y en el camino vamos viendo cómo lo podemos solventar, pero yo creo que es eso. Última pregunta, ¿qué proyectos tienes? A ver, háblanos un poquito de tu empresa de dentistería digital, ¿qué nuevos proyectos nos quieres contar? Y bueno, ¿cuántas disciplinas tienes ya? ¿Cuántas especialidades? Eso para cerrar. Dentistería Digital se construye inicialmente como una marca de clínica odontológica, pero hoy monetizamos gracias a eso y prácticamente es mi marca personal. Se combinó ahorita marca empresarial como marca personal, pero al final somos uno solo. Entonces, la clínica odontológica, yo me levanto y digo, bueno, y si montamos unas 5 sedes más, una en Barranquilla, una en Cali, y digo, ok, listo. Ok, tengo que hacer esto. No está tan descabellada la idea. Me quiero lanzar a una segunda sede. Súper.
hay que hacer una estructuración, unos procesos y todo eso para poder duplicarla, pero eso sería una excelente idea. Obviamente, como seguimos monetizando la marca, todo lo que tiene que ver con academia de dentistería. Nosotros tenemos otro, digamos, rubro que es academia de dentistería, en la que capacitamos a odontólogos y a profesionales de la salud en llevar, digamos, la gestión de sus clínicas. Entonces, seguir trabajando en eso. Yo, así como tengo mentores, quisiera convertirme en mentores de alguien. Entonces, creo que ese es mi otro proyecto. Y enfocar mucho en mi casa. Yo quiero como, no sé si se pueda de alguna manera como resarcir todo eso que el tiempo que no estuve. Compensar. Anteriormente, Liu, yo hacía un plan y hago siempre mi mapa de los sueños, pero antes era un mapa gigante y hoy creo que el mapa se sigue siendo más chiquito porque los sueños, digamos que el resultado de las cosas se van dando. Entonces, por ejemplo, yo quería mi camioneta, pero después yo ponía en el mapa el sueño en la foto de la camioneta, pero la pregunta es, ok, ¿cómo la vas a construir? ¿Qué vas a hacer? En este caso estoy al contrario, es como, listo, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a construir para seguir construyendo? O sea, como que esas metas que yo ya tenía a los 25 años, a mis 42 ya están. Hoy digo, ok, ¿cuál es mi propósito para, no sé, me muero en 40 años, me quedan 40 años más de vida, ¿qué voy a hacer? Entonces, hoy ya empiezan a reducirse eso. Entonces, creo que esos dos focos. Tengo definido la clínica, seguir creciendo, y la academia. ¿Qué es el dinero para ti? Creo que es el resultado de hacer lo que me apasiona. O sea, él viene por añadidura, ¿sí? Si lo trabajas sin sufrimiento, él va a llegar mucho más fácil. Haciendo lo que a uno le gusta, el dinero llega de una manera que fluye. O sea, yo les pido por favor que no lo sufran. Por favor les pido que no se limiten. Les quiero decir que el dinero está a la vuelta. Cuando ustedes ven a una persona en un Porsche, en un apartamento de lujo, tú dices, ¿por qué esa persona sí, yo no? Es porque tú estás teniendo una creencia limitante que no te está permitiendo llegar a eso. No te creas, yo jamás pensé tener la BM. Así yo dijera, yo quiero una BM con la señora, pero la tengo hoy. Y me he endeudado y he tenido que trabajar como una burra para poder pagarlo, pero la tengo. Y eso me dice, ok, sí lo pudiste lograr. Súper maja. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos has compartido una historia de crecimiento, de motivación, una historia real que, bueno, que se las quiero mostrar para que si estás allí escuchándolo, veas que sí es posible, sí se puede. El dinero es el resultado de lo que somos, solo que tenemos que trabajar. Muchas gracias.